Pues buenas tardes a todos. Gracias por participar en estas sesiones clínicas de la Fundación Renal. Hoy tenemos un tema monográfico y para ello la doctora Blanca Miranda, que la conocéis porque es la directora general de la Fundación Renal, nos va a hablar de un tema que creo que es muy interés y en el que la Fundación Renal tiene mucha experiencia, como es la sarcopenia, el diagnóstico y el efecto del ejercicio en los pacientes mayores en hemodiálisis. Os recuerdo que esta sesión estará grabada, lo que es la sesión clínica, no tanto la discusión. La discusión la grabaremos, pero no saldrá online. Y sin más, Blanca, te dejo el micrófono y todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectaros y por estar siempre ahí al quite sobre todo por estar ahí al quite con los pacientes y con el trabajo del día a día, que aunque no os lo digo mucho, debería deciroslo más, lo reconozco en lo que vale. Empezamos sin más con la sesión. La sarcopenia es un tema que está desde hace 10 años en nuestras vidas, ha entrado como un ciclón y ha entrado con fuerza. Y un poco vamos a repaso a lo que ha sido la historia de la evolución del concepto de sarcopenia y luego una breve reseña de alguna experiencia que tenemos nosotros en este tema, en la Fundación. Aunque yo creo que dejo bastante hueco para que haya sesiones ulteriores en las que los profesionales del deporte, del ejercicio físico que trabajan dentro de la Fundación, os puedan explicar, a lo mejor en alguna sesión, hay que pensarlo, Roberto, si podría ser de interés, cómo se planifica el ejercicio físico de los pacientes en diálisis y por qué se hace determinado ejercicio o cómo se calcula la cantidad y la evolución del ejercicio físico que hacen los pacientes. Yo creo que es muy interesante que ellos algún día lo puedan contar. De la misma manera que este trabajito, la parte que os voy a presentar hoy al final, que no es toda la experiencia que hay en ejercicio físico en la FRIAD, sino una pequeña parte, sirve de base a una tesis doctoral que está haciendo Mariluz en Salamanca y que cuando lo tenga todo terminado, todos los análisis que está haciendo, las miles de correlaciones, datos que está sacando, evaluar mortalidades, está exprimiendo el tema de los datos como un limón y yo creo que será muy interesante también que os lo cuente en un día monográfico. Pero bueno, yo ya sin más, no me entretengo más y paso al lío. En primer lugar, recordaros que el músculo, que es la mayor parte de nuestro organismo es músculo, casi la mitad, no solamente tiene funciones estructurales que nos ayudan a movernos, que nos ayudan a establecer movimientos de fuerza o acciones de fuerza y que nos ayudan a mantener la postura y el equilibrio de nuestro cuerpo, sino que el músculo tiene una serie de funciones metabólicas básicas para el funcionamiento del organismo. Es el principal reservorio de proteínas, es clave en la síntesis y almacenamiento de glutamina y es clave como regulador de los niveles de glucosa. La neoglucogénesis y la autoalimentación del músculo nacen ahí. Y esto, como veremos luego, es una parte fundamental de la actividad del músculo, de las funciones del músculo a la hora de organizar todo lo que es la fisiología del organismo. Como os decía, el músculo es una parte muy importante de nuestra masa corporal, casi puede llegar a la mitad, casi el 45%. La mayor parte de la masa muscular, que son toda la masa, más de 600 músculos, está en las piernas. Es curioso, pero cuando te pones a buscar qué patologías están descritas en el músculo, te encuentras con casi nada. Alguna miositis, alguna degeneración muscular, alguna enfermedad genética que afecta a la evolución muscular, pero la verdad es que poca cosa descrita como insuficiencia muscular. Hay insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, pero tal como insuficiencia muscular no la conocemos. Es una parte del organismo que se mantiene bastante virgen en cuanto a afectación patológica. Y es una parte de nuestro organismo que sufre una atrofia fisiológica a partir de los 40 años. Cuando llegamos al máximo de nuestro desarrollo muscular es a los 40 años y a partir de ahí pues vamos perdiendo. Esto ya se sabía desde el siglo XIX. Hay textos de un forense de aquí de Madrid que no son muy conocidos, pero en los que ya se puede leer que la especie humana pierde músculo a partir de una determinada edad y que eso él lo consideraba inherente
evolución normal de la edad de una persona. Entonces, como resumen, pues aquí veis que cuando llegamos al pico de nuestra masa y fuerza musculares a los 40 años, a partir de ahí perdemos aproximadamente un 8 o 10% de nuestra masa muscular cada década, y a partir de los 70 años vamos a perder más, un 15% de nuestra masa muscular por cada década que pasa. De manera que a los 70 años hemos perdido el 25% de la masa muscular, y lo más grave no es esto, lo más grave es que la pérdida de fuerza es aún más acusada. Vamos a perder un 15% cada 10 años a partir de los 40. Es decir, que con la misma cantidad de músculo vamos a desarrollar menos fuerza. Es más acusada la pérdida de fuerza muscular. Y hay una serie de puntos a la hora de hablar del concepto de sarcopenia, que parece que hemos estado toda la vida viviendo con el concepto de sarcopenia, y no. Yo cuando estudié medicina no estudié nada de esto. Yo estudié en los 70 y esto no existía. De hecho, la primera mención a la pérdida de masa muscular como una posible entidad patológica o con ciertas consecuencias clínicas data del año 1988, o sea, prácticamente hace nada. En 1994 es el primer simposio científico dedicado a la sarcopenia, antes de ayer. En el año 2002 aún se hablaba solo de masa muscular y el problema seguía sin estar definido y sin tener cabida en la clasificación de enfermedades, en la clasificación internacional de enfermedades. A partir del 2008 ya se empieza a incluir el concepto fuerza añadido al de la masa muscular, es decir, hablamos ya de pierdo masa, pero es casi tan importante la pérdida de fuerza. Y empezamos a aceptar que la sarcopenia tiene componentes que no son fisiológicos, que no van inherentemente unidos al paso de los años, sino que además componentes neurológicos, hormonales o nutricionales van a impactar en el músculo y van a provocar una aceleración de la pérdida de masa muscular o de fuerza muscular. De ahí que ya empecemos a ver que las condiciones de vida, la nutrición y las formas de vida o el estilo de vida de las personas tiene que ver con una mayor sarcopenia o con una sarcopenia más precoz. El hecho de tener una enfermedad crónica, una enfermedad hepática, una enfermedad metabólica o una enfermedad renal crónica va a impactar también en la evolución de la masa muscular y la fuerza muscular, la constitución física con la que nacemos, la forma de nuestro cuerpo, nuestra genética y nuestro fenotipo, y por supuesto la edad, como ya hemos visto, es un determinante a la hora de ver que la masa muscular y la fuerza se van perdiendo. Fijaros que estamos hablando del año 2008. No es hasta el año 2010 que se reúne un grupo europeo de expertos en sarcopenia, o que empezaban a vislumbrar que este problema era un problema evidente y que afecta a las personas de manera patológica y con cierta consecuencia desde el punto de vista clínico y de su evolución clínica. Son gente que tiene que ver sobre todo con la geriatría, pero también empieza a haber mucho profesional de la nutrición metido en este grupo de expertos en sarcopenia. Bueno, este grupo europeo se reúne, yo creo que es la primera vez que hay un consenso europeo antes que un consenso americano, pero así es. El consenso asiático sobre el diagnóstico de la sarcopenia y el consenso americano van detrás. De hecho, el consenso americano va a ser prácticamente una copia de este consenso europeo, y el consenso asiático sí que va a ser diferente, porque fenotípicamente los asiáticos son diferentes. Pero bueno, esto me estoy adelantando. Se reúne este grupo y publican en el año 2010, como digo, una guía de diagnóstico de la sarcopenia, que es el resultado de sus trabajos de reunión y de poner en común sus experiencias, y por lo tanto se trata de una guía de consenso. Este acuerdo internacional lo podemos resumir en estos 5 puntos. Ellos ya asumen que la sarcopenia es una alteración progresiva y generalizada del músculo esquelético y que se asocia con un incremento de la probabilidad de sufrir fracturas o de sufrir incapacidad o de sufrir muerte. Lo empiezan a llamar insuficiencia muscular. Esto quiere decir que no se veía en los libros, ¿no? Insuficiencia cardíaca, pues lo empiezan a llamar así, insuficiencia muscular. Seguimos sin llamarlo insuficiencia muscular. Este término no ha terminado de calar. En segundo lugar, asumen o acuerdan que el diagnóstico ya requiere la medida de la función fuerza y de la masa, no solo de la masa. Es decir, ya la fuerza se transforma en algo clave, la medida de la fuerza, y por lo tanto la disminución o reducción de la fuerza y de la masa se transforman en algo clave a la hora de diagnosticar la sarcopenia. Se empieza a asumir que existe una sarcopenia primaria que tiene que ver con la edad y una sarcopenia secundaria que tiene que ver con el desuso, con la falta de movilidad, con la enfermedad crónica, con tener algún tipo de enfermedad crónica, o con alteraciones nutricionales u otros orígenes posibles de una sarcopenia. Se asume
que hay un cuadro agudo que tiene que ver con la inmovilidad aguda y que hay un cuadro crónico que tiene más que ver con la edad o con la presencia de una enfermedad crónica. Y se asume que la sarcopenia tiene implicaciones en la evolución de las personas mayores, en el desarrollo de patología cardiovascular y que igualmente va a tener mucho que ver en la recuperación de patologías agudas. De hecho, a lo largo de esta década, desde el año 2010 hasta ahora, son innumerables ya los estudios y publicaciones que podemos encontrar sobre el tema de la sarcopenia. Por ejemplo, Argilés, que es otro médico español que ha trabajado mucho en sarcopenia en Barcelona, ya nos da en el año 2016 un primer input de qué cantidad de masa muscular perdemos en diferentes situaciones. Entonces, después de 10 días en UCI, se ve que casi hemos perdido el 20% de la masa muscular. Después de un proceso agudo de una cirugía traumatológica o de una cirugía abdominal, podemos haber perdido casi el 9% de la masa muscular al cabo de 3 meses. Después de un tratamiento de cáncer, ellos estudiaron cáncer de cabeza y de cuello, pero supongo que puede ser asimilable a otros tipos de cánceres. También se asocia con una pérdida del 10% de la masa muscular al cabo de 3 meses. Una persona que se residencia, que se institucionaliza, va a perder el 22% de la masa muscular al cabo de 12 meses de vivir en una residencia. Y una persona sana que se mete en la cama 10 días pierde el 4,6% de la masa muscular, solo por meterse en la cama 10 días y no salir. Así que, ojo, cuidado con meteros en la cama. ¿Y qué pasa cuando perdemos masa muscular y fuerza muscular? Pues pasa que vamos a perder obviamente esa capacidad del músculo para sujetar el cuerpo, perdemos fuerza, perdemos equilibrio, perdemos capacidad de ejercicio físico, nivel de actividad, en definitiva calidad de vida en cuanto a nuestra movilidad, pero también va a aumentar nuestra morbimortalidad, sobre todo por efecto cardiovascular a largo plazo. ¿Y qué pasa con los pacientes que están, los que son pacientes, no son adultos sanos, los que están encamados o tienen algún tipo de patología crónica o aguda? Bueno, pues al disminuir la movilidad también vamos viendo cómo en pacientes operados, en pacientes que han tenido alguna cirugía, se reduce su inmunidad, se enfrentan a un mayor riesgo de infecciones y a una disminución de la capacidad de cicatrización. Va a tardar más tiempo en curar esa herida quirúrgica, cuanto más tiempo tarde en moverse, más tiempo, por lo tanto, de inactividad y lo mismo, más morbimortalidad. Esto hay montones de trabajos donde nos vamos a encontrar todo este tipo de, aquí os pongo algunos, vamos, podéis encontrar montones de trabajo donde todo esto se detalla con muchísimo foco. Hay una cosa muy interesante y es que no solo es que la sarcopenia provoque todas estas alteraciones, es que cuanto mayor es la sarcopenia, cuanto mayor es la pérdida de masa y de fuerza muscular, peor o mayores son las consecuencias, ¿no? Hasta que hay un riesgo importante de muerte cuando hemos perdido el 40% de la masa muscular, básicamente por patología cardiovascular o por neumonía, que es una forma relativamente usual de morirse cuando uno tiene una sarcopenia severa. Entonces, la mala noticia. La buena noticia es que el ejercicio y la nutrición son capaces de revertir la sarcopenia, incluso en personas muy mayores. También hay un montón de trabajos donde vemos cómo estas dos acciones, el ejercicio y una nutrición hiperproteica sobre todo, y con determinados suplementos, van a ser capaces de revertir esta situación de sarcopenia. De hecho, existe una evidencia muy clara en la literatura de que los ejercicios aeróbicos y de resistencia son la acción que tenemos que elegir como preferentemente si queremos enfocar o tratar o prevenir una sarcopenia o un desarrollo de sarcopenia. Los suplementos o dietas ricas en proteínas, sobre todo combinados con el ejercicio, tienen una evidencia media, una evidencia importante, pues una evidencia media. Y ahora empiezan a aparecer otros ensayos donde se ensayan otras medidas que todavía pues, no se han demostrado con una evidencia fuerte como para revertir este proceso de sarcopenia. Se habla de los suplementos de vitamina D, pero de momento la evidencia es insuficiente. También ha habido ensayos, por ejemplo, con los anabolizantes, ¿no? Esto que toman la gente que se muscula, pero bueno, parece que es peor el remedio que la enfermedad y que de momento no debemos de ir más allá de estos 3 tipos de acciones: actividad física, suplementos proteicos y suplementos de vitamina D como algo que verdaderamente es eficaz a la hora de revertir la sarcopenia o de prevenir la sarcopenia. Y parece que el ejercicio físico es, os comento, lo que mayor evidencia aporta desde todos los campos.
Si no habéis tenido ocasión de leer esta revisión, os la recomiendo. No es muy reciente, es del año 2013, pero es una revisión fantástica de la evidencia que hay acerca de que el ejercicio es muy eficaz a la hora de enfrentar problemas como la intolerancia a la glucosa, el control de los lípidos en el organismo, el control de la presión arterial, o incluso es muy eficaz a la hora de prevenir problemas aterogénicos o trombogénicos. El ejercicio también se ha demostrado que reduce o atenúa la disfunción nerviosa autonómica, la disfunción simpática que aparece con la edad. Parece que el ejercicio es como la colipíldora del siglo XXI. Hay montones de mioquinas que se liberan a la hora de hacer ejercicio en esta revisión, que es enormemente extensa y son como 400 citas bibliográficas y un montón de... Es muy grande este trabajo. Nos detallan pues muchas de las vías de las PACIs, de las vías fisiopatológicas o fisiológicas mediante las cuales estas mioquinas actúan en forma preventiva, sobre todo en ciclos metabólicos del organismo. Pero no se quedan ahí, van más allá y nos hablan también del efecto que tiene el ejercicio a la hora de ayudar a regenerar tejidos y del efecto que tiene el ejercicio a la hora de prevenir o reducir la autofagia, sobre todo la apoptosis celular. O sea que ya parece que bueno, el ejercicio es como la panacea. No voy a seguir por aquí porque me vengo muy arriba con lo del ejercicio y me vuelvo a la sarcopenia, pero sí que os recuerdo que ya que los que vamos de cara a los 70, lo mejor que podemos hacer es hacer ejercicio porque va a ser verdaderamente nuestro plan de pensiones. Vuelvo a la sarcopenia y os recuerdo lo reciente que es todo esto. Tenemos que esperar al año 2016 para que la sarcopenia se incluya en la clasificación internacional de enfermedades. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues es importante por muchísimos motivos, pero por ejemplo por cosas tan banales como que se considera una entidad patológica en Estados Unidos y ya se puede facturar o se considera materia de estudio en ensayos clínicos, que hasta entonces no. Pero es muy importante porque esto va a constituir el punto de partida para que la sarcopenia salga del mundo de la geriatría y se asiente en otros mundos como la endocrinología, la gastroenterología, la medicina interna, la nutrición, la dietética, la oncología, la cirugía. No estamos, y vemos aquí en esta gráfica que está tomada directamente de una charla de Krzyw-Jentov, que es Krzyw-Jentov es el jefe de geriatría del Hospital Ramón y Cajal y el gurú de la sarcopenia en España y uno de los gurús internacionales, de hecho es el líder del grupo europeo de sarcopenia. Aquí vemos cómo se multiplica exponencialmente el número de publicaciones que desde otros ámbitos se dedican a la sarcopenia. Y me llama la atención, y por eso os traigo esta gráfica, que no está la nefrología. Y sin embargo, aunque en esta revisión no está la nefrología, cuando vas al PubMed son innombrables los trabajos que te puedes encontrar desde el año 2015 para acá, en cuanto a el efecto, la prevalencia de la sarcopenia en enfermos renales, en ERCA, en trasplantados, en hemodiálisis, en peritoneal, la influencia de la nutrición, la influencia de la pérdida proteica, cómo constituye un factor de riesgo para la morbimortalidad de los pacientes. En fin, hay multitud de trabajos en los que podemos fijarnos para saber que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen mucha más prevalencia de sarcopenia, que además de la edad y que nuestros pacientes son muy mayores, pues la enfermedad crónica per se, el sedentarismo habitual de los pacientes crónicos, la uremia, la acidosis metabólica, la hiponutrición, la pérdida proteica con la hemodiálisis, todo esto está contribuyendo de una manera machacona a la pérdida muscular del paciente renal, ¿no? Esto, bueno, pues no se ha tenido en cuenta quizá en estos ámbitos del mundo de la sarcopenia o de los gurús de la sarcopenia, pero probablemente dentro de nada ya se vayan dando cuenta de que esto es una realidad y que probablemente los pacientes renales crónicos, together con los oncológicos, pues son los que más, los que peor lo llevan, ¿no? En el mundo de la sarcopenia. Bueno, pues cuando ya parece que estamos aquí todos los nefrólogos metidos a estudiar la masa muscular de los pacientes y cómo esto está impactando en su fragilidad, en su evolución vital, en su evolución clínica y cómo está impactando en su
en la probabilidad de tener una mayor morbilidad o en sus comorbilidades y por tanto la mortalidad, pues van los señores europeos, estos del grupo, y se vuelven a reunir el año 18 y el año 19 todo lo que habíamos visto de cómo se diagnosticaba la sarcopenia hasta ese momento nos lo cambian y nos publican otras guías en el año 19 en donde básicamente nos dan la vuelta al diagnóstico de sarcopenia. Ya no tenemos que ir a buscar la masa muscular y luego la fuerza, sino que tenemos que ir a buscar primero la disminución de la fuerza, después la disminución de la masa y por último añaden un tercer concepto que es la disminución del rendimiento muscular y que también va a ser necesario el que lo evaluemos a la hora de diagnosticar la sarcopenia. Este es el árbol diagnóstico que se publica en el año 2019 por este grupo europeo, que ha sido asumido también por el mundo norteamericano, digo no así el asiático porque ellos tienen otro algoritmo. Pero este es un poco en el que nos movemos o en el que se mueve ahora el mundo sarcopénico o el mundo de los sabios de la sarcopenia. Primero hacen una labor de búsqueda de posibles casos con un cuestionario que luego veremos cómo es. Si este cuestionario se ofrece como negativo, ellos lo diagnostican como de no sarcopénico y dejan la evaluación para más adelante. Si este cuestionario arroja un resultado positivo para sarcopenia, lo consideran como una sarcopenia posible y lo que hacen es evaluar la fuerza con un dinamómetro y evaluar la fuerza con un test de sentadillas. Si el test es normal, lo dejan para más adelante y lo consideran como no sarcopénico. Y si es un test positivo para sarcopenia, lo consideran como sarcopenia probable. Pasamos a evaluar la cantidad de masa muscular. ¿Esto cómo se hace? Bueno, el test gold estándar es la resonancia magnética, pero obviamente no tenemos la posibilidad de hacer una resonancia magnética a todo el mundo, así que nos conformamos con una DEXA, con una vía en nuestro medio, con un CT en muchos casos, y algo que no está aquí incluido y en lo que yo tengo grandes esperanzas, que no hemos podido desarrollar a lo largo del año 2020, que yo quería haber ya implantado el eco muscular en las unidades, pero bueno, pues por razones obvias esto no ha podido ser y ya lo iremos implantando, pero aparentemente el eco muscular va a revolver un poco este diagrama. De momento lo que tenemos en las unidades de diálisis es una bioimpedancia. Si este test nos arroja un resultado normal, bueno, lo dejamos para hacer un seguimiento como probable sarcopenia. Hay gente que ya preconiza que se empiece a actuar para prevenir un daño mayor y hay gente que dice que se evalúe más adelante cuando nos tenemos que parar aquí y la resonancia magnética o la vía nos dicen que la cantidad de masa muscular es normal. Si la cantidad de masa muscular es baja, vamos a confirmar la sarcopenia y ya nos vamos a ir al desempeño, lo que llaman el desempeño del grupo muscular. Y vamos a catalogar la sarcopenia como leve o severa según sean los test de severidad. Test de severidad, que es la velocidad de la marcha, los test de equilibrio, el levantarse de la silla y caminar y el test de los 400 metros caminando. ¿Cómo era este test así, poniendo un poco más el foco? El cuestionario este inicial en el que vamos a determinar quién es el posible sarcopénico, cuando vamos de pesca, en un montón de gente, a ver, ¿usted tiene una sarcopenia? Vamos a hacer unas preguntas. Entonces le hacemos el cuestionario SARF, S de fuerza, strength, A de apoyo, asistencia, la autonomy, R de rising, levantarse de la silla, C de climb, subir escaleras y F de fall, caídas. Entonces, si la primera pregunta es ¿cuánta dificultad encuentra levantar 5 kilogramos? Si no tengo ninguna dificultad me darán 0 puntos, alguna dificultad 1 punto, si casi imposible levantar 5 kilos tendré 2 puntos. ¿Cuánta dificultad encuentra en cruzar una habitación? Si no tengo ninguna dificultad me darán 0 puntos, si tengo alguna dificultad me darán 1 punto y si no puedo hacerlo sin ayuda pues me darán 2 puntos. ¿Cómo es difícil es levantarme de la silla o de la cama? Si no es nada difícil me darán 0 puntos, si es algo difícil me darán 1 punto y si es imposible hacerlo sin ayuda me darán 2 puntos. ¿Cuánta dificultad encuentro en subir un tramo de 10 escaleras? Lo mismo, 0, 1 o 2 puntos según la dificultad. ¿Y cuántas veces me he caído el año pasado? Si me he caído ninguna vez me darán 0 puntos, si me he caído entre 1 y 3 veces me darán 1 punto y si me he caído 4 veces o más me darán 2 puntos. Tendré una posible sarcopenia si tengo más de 4 puntos en total, ¿vale? Cuestionario SARF, más de 4 puntos, posible sarcopenia, pasamos a la siguiente fase.
La pérdida de fuerza, ¿cómo la diagnostico? Con 2 test. La pérdida de fuerza superior del tren superior mediante una dinamometría, la pérdida de fuerza del tren inferior mediante un test de sentadillas, que en las personas más jóvenes será de 10 sentadillas y en las personas más mayores, que es con las que normalmente nosotros trabajamos, es un test de 5 sentadillas. ¿Y cómo pongo, dónde pongo el nivel? Bueno, la dinamometría manual vamos a hacerla en el brazo dominante, excepto en nuestro caso que el brazo dominante tenga el acceso vascular, en cuyo caso lo haremos en el contrario, y el nivel estará en 27 kilos para los varones y 16 kilos para las mujeres. Las sentadillas, como digo, medimos 5 o 10 sentadillas, dependiendo de la edad de los pacientes. En nuestro caso, la mayor parte de los pacientes le vamos a medir solo un test de 5 sentadillas. El paciente se sienta, cruza los brazos delante del pecho y en esta posición me tengo que levantar, sentar 5 veces. Si tardo más de 15 segundos, tanto me da igual que sea un varón que una mujer, me van a dar la prueba como positiva para sarcopenia. Si tardo menos de 15 segundos, me van a dar la prueba como negativa para sarcopenia. ¿Que tengo las pruebas normales? Me reevaluarán más adelante. ¿Que tengo las pruebas de fuerza determinantes de posible sarcopenia? Pues me voy a la siguiente prueba, que es una bioimpedancia en nuestro caso, en la que, aparte de otras muchas cosas que mide la bioimpedancia, como todos vosotros sabéis, pues lo que voy a hacer es fijarme en la masa celular total, que en los varones debe de estar en el 40% y en las mujeres en torno al 33-35%. ¿Que la masa muscular me da como normal? Ya os lo he dicho antes. O bien me empiezan a prevenir y a trabajar conmigo para que no progrese mi deterioro de mi cantidad de músculo o de mi fuerza de mis músculos, puesto que los test de fuerza me habían dado positivos, o me dejan para evaluarme más tarde. Hay escuelas para ambas decisiones o para ambos caminos decisorios. ¿Que mis pruebas de masa muscular son positivas para sarcopenia? Paso a la siguiente etapa, que es determinar la gravedad, y lo hago midiendo mi rendimiento físico. En primer lugar, mediré la velocidad de la marcha, que es el tiempo que tarda en recorrer 4 metros. No es que yo me levante y empiece a andar, es que yo marco una raya y al cabo de otra raya 4 metros. Y me pongo a andar como 1 metro o 1,5 metros antes de la primera raya, porque si no, el test está mal realizado y lo voy a infravalorar. Por lo tanto, yo empiezo a caminar, al metro o 1,5 metros voy a llegar a mi raya de inicio, camino 4 metros y me cierran el cronómetro. Si ese tiempo es menor de 0,8 metros por segundo, mi test va a ser positivo para sarcopenia. En segundo lugar, voy a hacer las pruebas SSPB, son una serie de pruebas cortas de rendimiento físico que, aparte de incluir la velocidad de la marcha, lo más importante es que incluyen test de equilibrio. Esto lo que nos mide es la capacidad que tienen mis músculos para mantener mi postura, mi equilibrio. Tengo que tener el primero es mantener los pies juntos durante 10 segundos. El segundo es un semitándem, es decir, avanzo un pie, pongo un pie delante y otro detrás, pero no los dos en la misma línea, sino un poco la línea separada, aunque toco, con mi talón toco la puntera del pie de atrás. Y la tercera es un tándem total, un pie delante del otro, con el talón tocando la puntera de, no sé si me habéis visto, ¿sí? Tándem, tándem y tándem, ¿vale? Son los 3 puestos de equilibrio. Y así estoy mis 10 segundos, ¿no? Si consigo estar 10 segundos, me van a dar un punto, un punto. Añado el test de velocidad de la marcha y añado el test de las sentadillas. En total, tengo que sacar 8 puntos si no quiero que me cataloguen de sarcopénico. La tercera prueba de gravedad o de rendimiento es levanto de la silla, camino 3 metros y vuelvo a sentarme a la silla. Si tardo, luego lo vemos, más de 20 segundos, me van a diagnosticar de sarcopenia. Y la última prueba es caminar 400 metros. Ya os digo de entrada que nosotros en nuestro medio de las unidades de diálisis esto no lo hacemos, porque es muy difícil encontrar un sitio, un pasillo largo, como en los hospitales, que sí que hay, donde caminar 400 metros. Pero bueno, en el caso de que lo pudiéramos hacer, es una prueba positiva cuando tarda 6 minutos. ¿Alguien hace mucho ruido? ¿Pueden quitar los micrófonos? Gracias. Bueno, estos son los puntos de corte. Os lo recuerdo. El cuestionario inicial, tengo que sacar más de 4, si saco más de 4 puntos,
tengo un diagnóstico de sarcopenia. ¿Podéis cortar los micrófonos, por favor? Si saco menos de 27 kilos o menos de 16 kilos y soy una mujer, tengo una prueba positiva para sarcopenia en la dinamometría. Si las sentadillas, 5 sentadillas, tardo más de 15 segundos en hacerla, tengo una prueba positiva para sarcopenia. Si tengo la prueba de la bioimpedancia menos de 20 kilos o menos de 7 kilos por metro cuadrado en varones, o menos de 15 kilos o menos de 6 kilos por metro cuadrado de masa muscular en mujeres, tengo una prueba positiva para sarcopenia. Si camino a una velocidad inferior a 0,8 metros por segundo, me da igual varón que mujer, tengo una prueba positiva para sarcopenia. Si las pruebas de equilibrio me arrojan una puntuación inferior a 8, también es una prueba positiva para sarcopenia. Si la prueba de levantarme, caminar y volver a sentarme en la silla supera los 20 segundos, es una prueba positiva para sarcopenia. Y si tardo más de 6 minutos en caminar 400 metros, es una prueba positiva para sarcopenia. Ya os digo desde ahora que las pruebas de caminar se pueden hacer ayudándose de un bastón. O sea, si el individuo habitualmente es un individuo que lleva bastón, no le vamos a impedir que lo use a la hora de hacer la prueba de caminar los 400 metros o de caminar estas velocidades de marcha, etc. Bueno, con todo este bagaje, en el año 2019 planteamos si podíamos hacer alguna prueba prospectiva con un grupo pequeño de pacientes y ver qué pasaba con estos test diagnósticos tan complicados que nos habían puesto encima de la mesa. Hasta ese momento nosotros en las unidades lo que hacíamos era hacer ejercicio con los pacientes y los profesionales de educación física que trabajan con nosotros, pues bueno, hacían dinamometrías y que hacían pruebas de medida antropométrica y alguna prueba, por ejemplo, la velocidad de la marcha sí que se hacía, sentadillas hacíamos, pero no estaba programado de esta manera con este algoritmo. Esto era muy reciente, como digo, en el año 19. Entonces, en este año 19 pues nos planteamos diseñar un estudio, bueno, pequeñito, que nos sirviera para probar, sobre todo si teníamos capacidad de utilizar este algoritmo diagnóstico en nuestras unidades. Entonces, nos planteamos, lo primero, ver si nuestros pacientes de diálisis muy mayores, porque desde el principio supimos que íbamos a trabajar con pacientes muy mayores porque la literatura, cuando te revisas la literatura, es lo que falta. Hay mucho hecho con pacientes renales, pero no por encima de los 75-80 años. Hay mucho hecho con pacientes de 60, de 50, pero no en pacientes muy, muy mayores que quizás son los que, bueno, tienen una mayor fragilidad y una mayor comorbilidad. Entonces, lo primero que hicimos fue coger un grupo de pacientes de diálisis de más de 75 años y los comparamos con un grupo de pacientes institucionalizados que no eran enfermos renales y que también tenían más de 75 años. Entonces teníamos 60 pacientes de hemodiálisis y 30 personas que no eran pacientes institucionalizadas. La edad media de todos, 86 años casi, pero una gran diferencia entre las personas institucionalizadas con casi 88 años de media y las personas en hemodiálisis con 82 años de media. Entonces, lo primero que hicimos fue hacerles un test de Bartel para ver la dependencia y nos dimos cuenta que los pacientes institucionalizados, pues una gran mayoría, casi un 60%, tenían un nivel de dependencia total, mientras que nuestros pacientes de hemodiálisis no tenían ese grado de dependencia, solo un 8% eran grupos de pacientes asistidos. Aquí veis un poco la distribución en grados de severidad del test de Bartel y veis cómo la gran mayoría, solo un 3% de pacientes institucionalizados tenía una dependencia leve, no había nadie independiente y en cambio en nuestros pacientes en hemodiálisis más de la mitad, un 53%, eran personas independientes desde el punto de vista del test de Bartel de la dependencia. De ahí ya no era una muestra homogénea, pero bueno, seguimos adelante. Y entonces empezamos a pasarles el test de sarcopenia. Lo primero que nos fijamos, lo único que os voy a presentar, porque como digo, si luego Mariluz hace una presentación monográfica de su tesis, ya os va a machacar con millones de datos, yo solo os diré que no había diferencias en el porcentaje de personas que arrojaban un test positivo para sarcopenia cuando pasábamos el cuestionario SARC. Después no había prácticamente diferencia en lo que era el despistaje por dinamometría, tampoco en la probabilidad de tener sarcopenia. El 70% de ambos grupos tenían sarcopenia. En las sentadillas, los pacientes institucionalizados no fueron capaces de hacerlas. En cuanto a la masa muscular, tenían un poquito más de masa muscular las personas institucionalizadas
que las personas en hemodiálisis, 16 kilos versus 15. No había diferencia significativa, pero si nos vamos a las mujeres, porque la mayor parte de las personas institucionalizadas que analizamos eran mujeres, había una gran mayoría de mujeres, dijimos, bueno, vamos a coger mujeres de menos de 85 años, y ahí sí, mujeres institucionalizadas de menos de 85 años tenían 3 kilos más de masa muscular que las mujeres en hemodiálisis de menos de 85 años, con una diferencia claramente significativa. Cuando nos vamos al despistaje de sarcopenia mediante el test de la silla, lo mismo les pasa a los institucionalizados, que muchos no son capaces de hacerlo, el TUG, y ya no digo el del equilibrio, ahí sí que ninguno lo podía hacer. Bueno, este primer mini estudio pues ya nos decía que a pesar de no ser muestras homogéneas, ni en el grado de dependencia, ni en la edad, ni nada, solo utilizando los criterios de cantidad y fuerza, cantidad de masa y fuerza, pues las dos poblaciones parece que no eran diferentes y sin embargo eran mucho más jóvenes los pacientes en hemodiálisis. Aparentemente un grado similar de sarcopenia aparece mucho antes en la población en hemodiálisis. Esto yo creo que era un poco el extracto que podemos hacer de este mini estudio inicial, eso, y que la masa muscular en el sector mujer se mantiene mucho mejor en los residentes en instituciones de mayores, a pesar de ser personas totalmente dependientes y con un índice de Bartel mucho peor, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces con nuestra población en hemodiálisis, que son los que con los que nosotros tenemos que trabajar y a los que tenemos que cuidar, y dijimos, vamos a ver si podemos hacer dos grupos, uno que haga ejercicio y otro que no haga ejercicio. Entonces, hubo un grupo a los que pusimos en ejercicio durante 3 meses, 2 días por semana, y un grupo en el que no les hicimos nada, simplemente se les siguió esos 3 meses. Luego los del ejercicio pararon el ejercicio y estuvieron 6 meses sin hacer ejercicio después. Y vamos a ver lo que pasó. Este grupo de 60, la mayoría eran varones, 41 varones y 19 mujeres. Entonces, como digo, pusimos a unos cuantos sin ejercicio, a unos cuantos con ejercicio. 65% no hacían ejercicio, 35% hacían ejercicio, no había diferencias de edad y sí que había un porcentaje un poquito superior de mujeres haciendo ejercicio que de las mujeres no haciendo ejercicio. Tampoco nada significativo, como veis aquí. En cuanto a los datos demográficos, la única diferencia en cuanto a datos de comorbilidad, escalas de nutrición, o datos antropométricos o demográficos, incluso analíticos, es que parece que los que hicieron ejercicio estaban un poquito mejor nutridos. Tenían un MIS un poco más bajo y tenían una albúmina un poquito más alta. Pero esto era el único dato que arrojó diferencias significativas, conjuntamente con el KTV, pero el KTV estaba mejor, en cambio, estaban mejor dializados los que no hicieron ejercicio. ¿Cómo separamos a los dos grupos? Pues no fue aleatorio, para que os voy a engañar. En donde podíamos hacer ejercicio, hicieron ejercicio, y donde no podíamos hacer ejercicio, pues no hicieron ejercicio. Es decir, en el centro de Santa Engracia, que era donde teníamos montado el ejercicio, estaban todos los del ejercicio, y en la Fundación Jiménez Díaz y los centros de Béjar y Ciudad Rodrigo, donde no había posibilidad de hacer ejercicio, pues estaban los controles, los que no hacían ejercicio. Es decir, no es un estudio que tenga todos los parabienes de un estudio, obvio. Bueno, el programa de entrenamiento y de ejercicios aeróbicos y de fuerza duró 3 meses y se hacía 2 días por semana. Incluía una tanda de tiempo en pedalinas que iba creciendo en mesociclos a lo largo del tiempo, no tanto en tiempo como en intensidad. Y además les íbamos poniendo pesas en los pies a medida que iban mejorando su capacidad o su rendimiento. Y luego había ejercicios con pelotas o con gomas. Gomas para hacer aducción y abducción y lo mismo con las pelotas, ¿no? Para favorecer unos y otros grupos musculares, sobre todo en el cuádriceps. Bueno, esto, como digo, yo creo que es bastante interesante, si queréis y si votáis por ello, que nuestro Marcos os dé una clase monográfica de cómo se van montando los test de ejercicio para los pacientes, porque es súper interesante. Ahora mismo acaba de terminar un texto para Nefrología al Día, que lo vamos a subir pronto y lo podréis mirar con detenimiento. Pero la verdad que es muy interesante cómo ellos, desde su prisma de profesionales del deporte, van organizando todo este tema. Bueno, entonces las preguntas eran: ¿ha provocado el ejercicio cambios en relación a la sarcopenia? ¿Y ha provocado el paso del tiempo o el no ejercicio cambios en relación a la sarcopenia? Os recuerdo, 3 meses de ejercicio, 2 días por semana, y luego
6 meses sin ejercicio, en total 9 meses de seguimiento. Bueno, esta es un poco la tabla resumen del estudio. Aquí en la izquierda tenéis el grupo control y en la derecha el grupo del ejercicio. Vamos a ir por pasos. El test de SARC, esto fue una primera sorpresa porque tanto en el grupo control como en el grupo de ejercicio las posiciones de inicio eran muy favorables. Os recuerdo, más de 4 puntos sarcopenia. Y si no, no eres sarcopénico. Y sin embargo, nuestros pacientes están todos sarcopénicos. Y esto es un primer problema que le tenemos que plantear a los sabios de la sarcopenia, que para nuestros pacientes en diálisis probablemente este algoritmo no va a funcionar. De hecho, el primer texto que ha escrito Mariluz va en este sentido, en el sentido de decir cómo diagnosticamos a los pacientes de diálisis, que a lo mejor pues hay que cambiar un poco el chip y no entrar desde este primer punto del algoritmo, que es este cuestionario, porque como os digo, arroja valores casi totalmente normales. Bueno, el caso es que en el grupo control que no hizo ejercicio, pues no cambia. Tampoco la dinamometría, 19 kilos de media, 19 kilos de media al final del periodo de seguimiento de los 3 meses. El tren inferior, 21 segundos de media, 23 segundos de media al cabo de los 3 meses de seguimiento sin hacer ejercicio. Las diferencias no son significativas, obviamente. La masa muscular, 19 kilos, 19 kilos. La velocidad de la marcha, 0,7 metros por segundo, 0,7 metros por segundo. El tiempo que tardan en hacer el test de la silla, 16 segundos versus 15. Esto tampoco es patológico, recuerdo que es 20 el punto de corte. Y el test de equilibrio, 6 puntos contra 6 puntos. Os recuerdo que el punto de corte es 8. Por lo tanto, aun a pesar de tener una gran población de sarcopénicos aquí, veis que tienen dos valores del algoritmo normales. El inicial, el test de SARC, y luego el test de la silla, que lo hacen bastante bien. ¿Y qué pasa con los que hacen ejercicio? Bueno, partíamos inicialmente, ya os digo que no había diferencias significativas en ninguno de los puntos en los valores iniciales del ejercicio y del no ejercicio, pero estos sí que mejoran, aunque no es estadísticamente significativa la diferencia, pero bajan de 2.3 a 1.9, o sea, aún mejor el test inicial. Este test yo creo que en el enfermo renal nos lo podemos merendar. ¿Qué pasa con la dinamometría? Pues que mejoran de 20 kilos a 22, estadísticamente significativa la diferencia. El test de las sentadillas mejora de 19 segundos a 15 segundos, casi normal. Estadísticamente significativa la diferencia. La masa muscular pasa de 19 kilos a 19,5, 18,9 a 19,5. También es una diferencia significativa. La velocidad de la marcha sube de 0,75 metros por segundo a 0,9. El test de la silla baja de 16 segundos a 13,6 y el test de equilibrio mejora de 7,2 puntos a 8,6 puntos. Todas ellas diferencias significativas. ¿Y qué pasa 6 meses después de no hacer ejercicio? Esto, la verdad que nos lo encontramos. No estaba diseñado inicialmente, pero vino el señor COVID, nos paró el ejercicio y aprovechar el no ejercicio para ver qué pasa después de 6 meses de no hacer ejercicio. Y hola. Pasa que se mantenían las diferencias. O sea, vamos a ver que seguimos con 22 kilos en la dinamometría, seguimos con los mismos segundos en las sentadillas, con los 19 kilos en la masa muscular, con los 0,9 metros por segundo en la velocidad de la marcha, con los 13 segundos del TUG y con los puntos 8,6 y aquí incluso mejor los puntos del equilibrio. ¿Que aquí tiene que ver que ya se van aprendiendo los test? Pues puede ser que los pacientes, claro, ya han hecho tantas veces el test de las sentadillas y el test del TUG que ya se lo saben y lo hacen súper bien. Pero bueno, no cabe duda que 6 meses después, por lo menos, se mantiene ahí el grado de valoración en las pruebas de sarcopenia. Y aquí tenéis un poco la diferencia entre un grupo y otro. En azul esta vez el grupo de control de no ejercicio y en tonos naranjas el grupo de ejercicio. ¿Y qué porcentaje de sarcopénicos teníamos según el test SARC? Como digo, yo creo que no nos va a valer. La dinamometría nos mantenemos más o menos estándar, aunque en el grupo de no control se mantiene igual y en el grupo de ejercicio baja un poco el porcentaje de sarcopénicos según el corte de la dinamometría. En las sentadillas baja mucho más, lo hacen mucho mejor. O sea, el grupo de no ejercicio tiene un porcentaje de sarcopénicos que se mantiene igual y el grupo del ejercicio
pues baja del 85% al 55%. Lo mismo pasa con la masa muscular, con la velocidad de la marcha, que mejora muchísimo también, mejora mucho el TUG y mejora mucho el test del equilibrio. En cambio, como veis, los del ejercicio les cuesta trabajo, incluso empeoran. Vale. Otra forma de enseñaros lo que ha pasado, ¿no? El SARC mejora mucho más en los del ejercicio, en los del no ejercicio no mejora. El test de la dinamometría mejora un 6% en los del ejercicio, empeora un 1% en los del no ejercicio. Las sentadillas mejoran un 27% en los de ejercicio, empeora, o sea, mejora solo un 6% en los del no ejercicio. O sea, empeorar es rojo, mejorar es verde. La masa muscular mejora en los de ejercicio, empeora un poquito en los del no ejercicio. Es decir, que sí que hay una diferencia evidente entre un grupo y otro, ¿no? La velocidad de la marcha mejora un poquito en los del no ejercicio, prácticamente está igual, pero mejora mucho más en los del ejercicio, igual que el TUG. Mejora en ambos, probablemente porque aprenden a hacer el test y lo hacen mejor. Al principio les cuesta más trabajo y luego ya se vuelven expertos, pero es verdad que mejora mucho más con el ejercicio. Es decir, que bueno, podemos intuir que sí que mejoran todos los parámetros evaluados, aun cuando algunos se mantienen en el nivel de sarcopenia. Es decir, con 3 meses, dos veces por semana, personas de más de 75 años con enfermedad renal en hemodiálisis, pues no tienen bastante para salir del nivel de la sarcopenia. Y luego a destacar esto que os comento de que el SARC en nuestra población, pues a lo mejor no es válida en el árbol diagnóstico en el paciente en hemodiálisis. Eso es algo que habrá que probablemente hacer mucho más número y ver si eso es así o no, ¿no? Y luego, pues el paso del tiempo o el no ejercicio, pues no cambia o han empeorado ligeramente. O sea que, bueno, sí que hay una clara diferencia entre hacer ejercicio y no hacer ejercicio. Pero bueno, yo creo que todo esto que os cuento, para lo único que nos vale, al menos a mí, para lo único que me vale, es para preguntarme cada vez más cosas, ¿no? Y vuelvo a lo de siempre, que son los super sabios, en este caso el doctor Alberto Ortiz, que escribió una editorial que me parece fantástica en el año 19 acerca de la sarcopenia, sobre todo en pacientes renales, y cómo pues prácticamente no sabemos nada, ¿no? Y que lo que hace falta es pues progresar en clinical trials, en ensayos clínicos para averiguar, pues bueno, cuál es la patogénesis de todo esto y cuáles son las circunstancias que van a provocar o empeorar o acelerar este proceso, ¿no? Optimizar la monitorización, optimizar programas, sobre todo de ejercicio o de ejercicio y nutrición, e intentar mejorar la sarcopenia y la fragilidad de los pacientes y, por lo tanto, la evolución clínica, ¿no? O sea, bueno, cosas que se me ocurre a mí que tenemos que estudiar y que tenemos cancha toda la del mundo. Factores que contribuyen o que empeoran el estado de sarcopenia, identificar los grupos de riesgo para tener un mayor grado o una mayor velocidad de desarrollo de sarcopenia, cuáles son las mejores acciones preventivas o de reversión, la validación de los puntos de corte y los test diagnósticos en nuestro medio, porque todo este test europeo y estos puntos de corte están hechos en toda Europa y probablemente no es lo mismo el súper alto holandés que nosotros. El valor predictivo de los test, los indicadores de medida de calidad del músculo que no están desarrollados, si hay algún marcador que podamos medir en sangre o en suero y que bueno, a lo mejor nos esté hablando de estas citoquinas o mioquinas que se producen en el ejercicio, descubrimos cuál es la que es clave y qué es la que nos va a iluminar el camino de que vamos bien o de que vamos mal. Cuál es la cinética de la pérdida muscular en diferentes áreas, es decir, el impacto social, el impacto medioambiental, la relevancia de la velocidad de pérdida, si es muy malo perder de manera brusca o da igual. Las fórmulas de tratamiento y por lo tanto la fisiopatología y por lo tanto las fórmulas de tratamiento, la respuesta al tratamiento, cómo la medimos, alternativas diagnósticas y de seguimiento. Yo, como os he dicho antes, creo mucho, tengo la intuición de que el eco muscular va a cambiar la forma en la que vamos a valorar al paciente y no vamos a tener que hacer tanto test de marcha ni tanta historia, o haremos menos. Y luego, pues efectivamente, valorar, y eso estamos en este grupo pequeñito, estamos mirando con mucho mimo comorbilidad y mortalidad asociada. Ya os adelanto que, como digo, os lo cuenta seguro Mariluz en otra sesión, una parte importante de estos pacientes que son del año 19 y que, como os digo, tenían 82 años de media,
pues además de los 82 años de media de la hemodiálisis y de que han pasado 2 años ha venido el COVID, con lo cual pues algunos han fallecido. Así que datos de comorbilidad y de mortalidad asociadas sí que tenemos. Así que, como digo, pues un montón de cancha y mucho por trabajar en este área. Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Blanca. De verdad es que es un tema